Hay una pregunta que a mí personalmente siempre me ha resultado muy curiosa y es ¿por qué me comporto como me comporto? ¿Qué factores son los que influyen en mi comportamiento? Si me doy cuenta, o sea, me analizo, observo que todo comportamiento al final conlleva un tipo de resultado. Si yo lo que quisiera es cambiar el resultado, debería de cambiar el comportamiento. Pero ¿qué es lo que hay detrás del comportamiento? Analizando un poco todo este tipo de cosas, llegamos a la teoría de la autorregulación. La teoría de la autorregulación considera que el comportamiento o que el ser humano funciona como un termostato. Es decir, nosotros le metemos una temperatura y cuando el termostato lo que hace es analiza, observa qué temperatura hay en el exterior y en función de la temperatura que hay en el exterior y la que nosotros le hemos programado, lanza un mecanismo de frío o de calor en función de la temperatura externa. Utilizando la analogía del termostato para explicar un poco el funcionamiento del comportamiento según la teoría de la autorregulación, lo que observamos es que hay un objetivo, que es la temperatura que nosotros le marcamos al termostato. Nosotros, aquí estaría el entorno, recibimos información del entorno, que lo que hacemos con esa información es contrastarla con nuestro objetivo. Y en función de eso, lo que puede suceder es que la información sea muy pareja al objetivo, luego entonces no habrá ninguna modificación de comportamiento, o que realmente sí que haya mucha discrepancia entre la información y el objetivo que nosotros perseguimos, lo que llevará un cambio del comportamiento. Bien, si observamos este cambio de comportamiento, lo que va a generar es un nuevo loop de información. La teoría de la autorregulación lo que propone son tres estrategias. Uno, la observación de uno mismo. Es decir, tenemos que observarnos, saber cómo el entorno nos influye, conocer cuáles son nuestros objetivos para entender un poco cómo nos comportamos. Una segunda que sería la evaluación. Es decir, una vez nosotros observamos, vamos a evaluar la discrepancia que va a determinar el comportamiento. Y el tercer elemento sería la reacción, que sería la respuesta que nosotros le damos al estímulo que nos llega del exterior. La teoría de la autorregulación explica cómo funciona el comportamiento, pero no proporciona estrategias que nos ayuden a controlarlo, a regularlo. Y entonces es cuando aparece la teoría de la autogestión. La teoría de la autogestión sí que empieza a darnos pistas para nosotros actuar sobre este comportamiento. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer según la teoría de la autogestión? Bueno, pues en primer lugar lo que podemos hacer es fijarnos objetivos propios. Fijarnos objetivos propios nos va a ayudar a darle dinamismo a la matriz explicada por la autorregulación. ¿De acuerdo? El objetivo va a ser dinámico, no es un objetivo estático. En segundo lugar, tenemos que premiarnos cuando somos capaces de conseguir los objetivos. Ya no solamente está el fijarnos objetivos, sino saber que estamos alcanzando el resultado previsto o esperado, y cuando eso se produce, premiarnos a nosotros mismos. Igual que está el premio, también está el castigo, es decir, qué variables del comportamiento son las que yo quiero modificar y qué sucede si ese comportamiento no soy capaz de producirlo. ¿Qué responsabilidades son las que yo tengo que asumir? La autogestión, de alguna forma, lo que se centra son en teorías de comportamiento, es decir, cómo yo puedo cambiar mi comportamiento. Bueno, la teoría de la autogestión lo que proporciona son herramientas que nos permitan modificar el comportamiento, es decir, nos dirían qué puedo hacer. Lo que sucede es que la teoría de la autogestión no responde al por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer, y entonces es cuando este por qué nos lleva a la teoría del autoliderazgo. La teoría del autoliderazgo, además de estrategias de tipo conductual, lo que también incluye son estrategias de tipo cognitivo. Es decir, ¿qué es lo que yo siento de esto que está produciéndose? Aquí, estas estrategias que proporciona el autoliderazgo, además de las proporcionadas por la autogestión, incluiríamos, por un lado, las creencias, es decir, ¿qué papel juegan las creencias en mi día a día? A la hora de interpretar esta realidad que nosotros hayamos visto, este entorno,
las creencias que yo tenga van a jugar un papel muy importante. En función de mis creencias, la información la interpretaré de una manera o de otra y luego el resultado del contraste podrá ser uno u otro. Luego el autoliderazgo lo que proporciona es que seamos conscientes de cuáles son mis creencias, asunciones y cómo eso influye a la hora de responder al entorno. La segunda estrategia que promueve el autoliderazgo es el diálogo interno. Es decir, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Y cómo nosotros regulamos ese diálogo que se produce en nuestro interior. Puede ser un diálogo negativo, puede ser o pesimista, un diálogo optimista, y un poco lo que avalan los científicos es que todo diálogo optimista tiene una repercusión mucho más directa y positiva sobre el rendimiento. Vamos a poner que nosotros queremos conseguir algo, queremos ser un determinado tipo de líder, por ejemplo, la empatía. Podemos diseñar estrategias que nos acerquen a la empatía, ¿vale? Si hay una estrategia de acercamiento o una estrategia de alejamiento, es decir, qué es todo aquello que no debo de hacer para no ser empático. Lo que se ha demostrado es que teorías de acercamiento tienen una repercusión mucho más directa y positiva sobre el rendimiento que teorías de alejamiento. Luego es importantísimo ya no solamente tener en cuenta cómo las creencias influyen en mi comportamiento, sino también qué tipo de diálogo interno es el que yo tengo y cómo eso condiciona mi acercamiento o alejamiento del objetivo. La tercera estrategia que propone el autoliderazgo dentro de lo que son el abanico cognitivo sería la motivación intrínseca. Es decir, qué factores son los que a mí me motivan de realizar lo que estoy realizando. Es decir, dentro de lo que es la motivación intrínseca separaríamos la motivación, podríamos distinguir dentro de la motivación, distinguiríamos la motivación intrínseca de la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es aquello que yo obtengo a cambio de hacer algo. Por ejemplo, la motivación extrínseca sería si yo hago mi trabajo a cambio de un sueldo, el sueldo es la motivación extrínseca, lo que yo recibo a cambio de realizar mi trabajo. La motivación intrínseca son todos aquellos elementos de satisfacción que yo obtengo por el mero hecho de realizar la tarea, es decir, es una satisfacción mucho más psicológica. Y es esto un factor importantísimo. En nuestro centro de trabajo, en nuestro día a día, realizamos multitud de tareas. Lo importante es identificar qué elemento es lo que a mí me motiva, cuál es el propósito de esa tarea dentro de mi día a día y qué sentido es el que yo le doy, porque eso va a ayudar y de alguna forma va a acercarnos a mejorar el rendimiento. Hemos hablado del comportamiento, hay multitud de científicos, psicólogos, estudiosos en general, que han tratado siempre de identificar o de responder a la pregunta de por qué nos comportamos como nos comportamos. Lo que hemos visto aquí es que nuestro comportamiento funciona como un termostato. Hay críticos que consideran que es demasiado mecanicista el modelo del termostato, pero nos serviría un poco para entender que nosotros funcionamos de forma automática, tenemos un objetivo y que nuestra intención siempre es buscar a ese objetivo, llegar a ese objetivo. Luego leemos lo que sucede en el exterior, es decir, cuál es nuestro input, vemos la distancia que hay respecto al objetivo y en función de eso actuamos. Ese movimiento, que puede ser totalmente impulsivo e inconsciente, podemos añadirle estrategias de conciencia. Por un lado, la que nos proporciona la autogestión, es decir, vamos a marcar los autoobjetivos nosotros, vamos a premiar, vamos a castigar, vamos a, por ejemplo, vamos a visualizar el objetivo antes de ejecutarlo, ¿de acuerdo? Y el autoliderazgo, además de las estrategias proporcionadas por la autogestión, lo que nos dice es, sí, todo está muy bien, pero vamos a ver cognitivamente cómo funcionamos, qué nos decimos a nosotros mismos, qué creencias, qué asunciones, qué presuponemos, porque eso también va a jugar un papel muy importante a la hora de entender por qué nos comportamos como nos comportamos. En definitiva, para nuestros colaboradores es importantísimo el acercamiento, es importantísimo el conocimiento, es importantísimo el diálogo para entender cómo funcionan, ya no solamente conductualmente, sino también cognitivamente.